Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de la I-Multi-U 3000, 4000, 5000 y hoy estamos con ya nuestro programa número 21, nuestra masterclass número 21 y con un tema súper interesante y de seguro que a muchos de ustedes les compartiremos información que les va a abrir distintas posibilidades en este tema que es medicina alternativa y complementaria. Y contamos con la presencia, la grata presencia de la doctora Rocío Alarcón, quien trabaja en medicina preventiva hace más de 15 años. Es especialista en homeopatía y nutrición. Además de ser médica y homeópata, hace reiki, cromoterapia, aromaterapia, fitoterapia. Esta es su otra especialidad. Y desde la medicina tradicional tiene el permiso de Uliri. Es sahumadora y hace cosmética natural. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Ceci. Qué bonita presentación. Un gusto, pues, para mí ser parte de esta charla tan bonita y tan interesante para todos. El gusto es nuestro y bueno, comenzamos compartiendo información interesante. Ahí ya estamos, creo, todos viendo en pantalla. Sí, la presentación, a ver si tenemos en modo, ahí está, ¿no? Ahí estamos viendo en modo grande con el primer título. Todo tuyo, Doc. Buenísimo, muchas gracias, Ceci. Y bueno, hoy nos toca hablar de lo que es la medicina alternativa y complementaria, ¿no? Quiero empezar diciendo que todas las medicinas son bastante válidas, ¿no? Recordemos que a nivel mundial hay distintas visiones de lo que en realidad se considera medicina. Solo que lo más conocido es la medicina convencional, que es la que viene de la escuela académica, ¿no? Que tú vas, estudias en la universidad y existe un patrón, digamos, de enseñanza relativo al uso de fármacos químicos y la industria farmacéutica en general. Sin embargo, estas otras visiones hacen que recurramos a este otro tipo de medicina para poder lograr la sanación que estamos buscando. Siguiente, por favor, querida Ceci. Entonces, para entender primero por qué existen las medicinas, es importante que recordemos qué es tener salud y qué es tener enfermedad. Desde los conceptos básicos, según la Organización Mundial de la Salud, pues la salud sería un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad o de afecciones de la enfermedad. Este concepto lo han dado alrededor del año 1948 y hasta ahora se mantiene vigente. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se ha podido evidenciar que no solamente tenemos este enfoque más hacia lo físico, ¿no? O más solamente hacia el relacionamiento social, sino que ya tenemos una integralidad que implica varias partes para entender lo que es la salud y lo que es la enfermedad. La palabra enfermedad viene del latín que es infinitas, que significa como falto de firmeza, ¿no? O había una explicación que decía como, traducir como que te chorreas, algo así, ¿no? Por lo que se entiende. Entonces, si tomamos en cuenta no solamente los términos, y si nos ponemos en una visión más grande, más integral, vemos que esta integralidad significa que hay una totalidad y hablamos de un ser que es completo. Entonces, significa que debemos considerar a las personas en todas las dimensiones que nos abarcan. Ahí sí viene lo físico, lo intelectual, lo social, pero también lo emocional, lo espiritual y lo religioso. Como habíamos visto en la anterior charlita de medicina preventiva, ¿no? No somos seres que estamos separados por partes, no solamente somos un riñón enfermo, digamos, no solamente somos un pulmón enfermo, somos seres con distintos aspectos y esos aspectos cuando entran en un desequilibrio, pues nos ocasionan lo que conocemos como enfermedad. La siguiente, por favor, sí. Bueno, entonces, como les decía, a partir de entender qué es estar saludable, o sea, que sería el equilibrio de estas partes, y qué es estar enfermito, que sería el desequilibrio de estas partes, pues nos
nos centramos en el concepto de medicina complementaria. Bueno, existe lo alternativo y existe lo complementario. Se dice medicina alternativa cuando es una opción más a la medicina convencional. No sé, de las especialidades, digamos, más conocidas estarían la naturopatía, por ejemplo, ¿no? O la homeopatía, que es cuando, no sé, si digamos un niñito tiene dolor de estómago, en lugar de darle un Digestán, yo le voy a dar un mate de coa o muña con hierbabuena, por ejemplo. Entonces, la fitoterapia o la naturopatía es mi alternativa a la medicina convencional. Y decimos complementaria cuando recurrimos a alguna técnica terapéutica que no es parte tampoco de la medicina convencional, pero que sí se utiliza como una forma de mejorar a la persona y mejorar también el tratamiento que ya se está realizando con la medicina convencional. O sea, es un complemento a ese tratamiento y en ningún momento sustituimos, no reemplazamos el tratamiento convencional que ya estamos haciendo. Siempre entra como un apoyo para que ambas medicinas trabajen en conjunto y podamos tener un mejor resultado. Desde este punto de vista, es una de las mejores combinaciones porque ahí sí estamos abarcando esta integralidad de la que tanto hemos hablado. Siguiente, por favor, querida César. Bueno, existen actualmente un montón de terapias de todo tipo a nivel mundial. Yo he intentado más o menos hacer como una clasificación dentro de las cosas que conozco o las que he leído. Yo no manejo todas estas terapias, pero sí tengo colegas o conozco personas que han estado trabajando con ellas, ¿no? Esto es más que todo para que tengamos una idea cómo existen terapias enfocadas en cada sector de esta integralidad que queremos manejar. Entonces, tenemos los sistemas médicos completos, tenemos las técnicas del cuerpo y de la mente, tenemos las prácticas que tienen una base biológica, tenemos las terapias manipulativas, que son generalmente las que se realizan para trabajar, ¿no? El cuerpo, y tenemos las terapias energéticas. Siguiente, por favor, queridos. Bueno, vamos a ir parte por parte. El tema es un poco larguito, pero voy a tratar solamente de mencionar para que tengamos una idea y podamos reconocer también qué cosas tenemos en el país o en la ciudad donde cada uno vive. Empezando por esta primera parte de los sistemas médicos completos, lo que se sugiere es que sí lo practiquen personas que hayan estudiado antes la medicina académica. Esto es sobre todo porque al utilizar este tipo de terapias es muy importante conocer el funcionamiento del cuerpo y conocer también la clínica. Sin embargo, hay universidades o hay institutos en algunos países donde te dan la formación completa sin necesidad de haber hecho la medicina académica, sino que ya tienes una introducción donde estudias anatomía, fisiología, etcétera, todo lo que necesitas saber del cuerpo. Y luego ya específicamente se te enseña la técnica de la terapia con la que vas a tratar a los pacientes. Dentro de estos tenemos la ayurveda, la homeopatía, la naturopatía y la medicina tradicional china. Como podrán ver aquí, estos sistemas médicos están enfocados también en distintos sectores, ¿no? En países que han difundido su conocimiento médico y que a nivel internacional ya se los utiliza porque han habido excelentes resultados. Yo creo que aquí entraría en realidad todos los tipos de medicina tradicional que existen en cada país. Medicina tradicional mexicana, medicina tradicional boliviana, etcétera, porque ese conocimiento ancestral tiene tantos años de estudio que ya conocen los resultados, ya saben cómo es el manejo. O sea, es como algo similar a la medicina académica, solamente que se ha transmitido de generación en generación. Generalmente las medicinas complementarias no tienen demasiados estudios científicos, pero la manera de comprobar es por la medicina basada en la evidencia. ¿Por qué? Porque vemos la modificación en el cuerpo de la persona y también vemos los resultados, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces y con mucho orgullo y satisfacción de haber recurrido a otras cosas fuera de la medicina académica
y haber comprobado en resultados de laboratorio o en otro tipo de análisis cómo el cuerpo realmente empieza a recuperar. Y bueno, nombrando un poco estos sistemas médicos, la Ayurveda es una medicina así milenaria, tiene hartísimos años, la manejan en la India, y una colega me decía, más que solamente medicina o más que la idea que muchas personas tienen de que es algo súper espiritual y que tiene que ver con Krishna y demás, es una forma de vida. La manera que tiene de enfocar la medicina ayurveda al cuerpo ha funcionado en muchos aspectos. Ellos hacen una clasificación que dividen en dosha, se llama, ¿no? Y según este dosha, tú te relacionas con cierta característica y estas características hacen que tú puedas aprender a qué alimentos te hacen mejor que otros o qué elementos te hacen mejor que otros, qué cosas podrías evitar consumir para tener un mejor equilibrio de salud y qué cosas más bien deberías consumir más para mejorar tu vitalidad, tu energía, etcétera, ¿no? Y viene complementada también con un trabajo espiritual y meditativo muy profundo. Entonces, es algo que por eso está difundido a nivel internacional, porque no solamente es un tema sectorial, digamos, o racial, sino que se ha visto que a distintas personas en el mundo les produce un excelente resultado. Ahí implica la utilización de plantas medicinales, implica la alimentación, implica el uso de especias. Si bien no todos los países tienen esas especias, pero por lo menos acá a las colegas que he conocido me dicen que han encontrado la forma de adaptar, ¿no? Ciertas cosas que no llegan de la India, pero que existen en el país y que podrían tener exactamente el mismo resultado. La homeopatía, esa es una de mis especialidades. Cuando yo estudié homeopatía, les cuento que me ha costado un montón de tiempo entender cómo funcionaba, porque mi mente estaba tan encerrada todavía en el aprendizaje académico que no podía concebir la idea de que unas gotitas o unos globulitos pudieran producir un efecto tan grande, ¿no? Y tan buenos resultados. Al final, experimentando y con el tiempo, pues realmente he descubierto que es una de las mejores opciones. Si bien hay mucha controversia, van a encontrar páginas en el internet, así que la niegan por completo, que te dicen que es mentira, que es basura, etcétera. Sin embargo, es una de las pocas medicinas que ha sido comprobada también de forma científica y que sigue los pasos de un método científico, porque además de experimentación, que es uno de los pasos del método científico, pues puedes comprobar los resultados de lo que estás dando. En la homeopatía, a diferencia de las otras terapias, utilizamos el principio de la similitud, ¿no? Quiere decir que lo similar cura lo similar. A ver, pongamos un ejemplo. El resto de las medicinas utilizan la teoría de los contrarios. Quiere decir que si yo tengo fiebre, voy a buscar un antifebril para que mejoren mis síntomas, ¿no? Eso se utiliza en los contrarios, sea en la medicina convencional, sea en la naturopatía, sea en la fitoterapia, etc. Sin embargo, en la homeopatía, si digamos yo tengo fiebre, más bien voy a buscar un remedio febril para que ese remedio febril con mi fiebre por similitud pueda estimular los mecanismos de autocuración que todos los seres vivos tenemos dentro del cuerpo. Entonces, ese equilibrio hace que tenga una regulación bioquímica y a partir de ahí no solamente se controlan los síntomas, sino que podemos llegar realmente al origen de la enfermedad y establecer la curación. Luego tenemos la naturopatía, igual sería el sistema de los contrarios, pero la naturopatía abarca también una integralidad de otra forma. No es tanto con un enfoque espiritual como tal, pero sí también implica un cambio en la alimentación, un cambio en el estilo de vida. El naturópata trata de encontrar los mejores recursos que vengan de la naturaleza, de distintos elementos de la naturaleza, para poder encontrar el equilibrio que nos está faltando. Y luego tenemos la medicina tradicional china, que igual es muy interesante porque ellos toman en cuenta los meridianos y los colaterales, ¿no? Que serían estos puntos que circulan por distintas partes del cuerpo
y que se relacionan con los órganos vitales. Entonces ellos hacen incluso una clasificación en relación con los 5 elementos y de acuerdo a la alteración de estos meridianos, pues ellos utilizan también distintos recursos para lograr este equilibrio. Creo que algo muy importante de mencionar, Ceci, antes de olvidarme, y es en relación no solamente a esta parte de los sistemas médicos, sino a las otras terapias complementarias, es que tengamos también mucho cuidado respecto a dónde estamos acudiendo para que nos hagan un tratamiento, ¿no? Si bien han habido bastantes resultados fallidos, y me da pena decir que bastantes, porque he estado escuchando más seguido que nunca de colegas académicos, ¿no? Hablar mal de la medicina complementaria, que es mentira, que son engaños, que es gente que solamente utiliza estas terapias para conseguir dinero, o para confundir a la gente, o para desprestigiar a los hospitales, etc. Y pasa que con este auge de la búsqueda por lo natural, de la búsqueda por un conocimiento interior, pues se han abierto un montón de cursos por todo lado, donde hasta te ofrecen ser chamán en 2 semanas, ¿no? Uno entra al internet y encuentras barbaridades. Hace poco una amiga me comentó que estaba haciendo un diplomado de medicina holística y el diplomado duraba solamente 3 meses, ¿no? Entonces yo me pregunto y digo, a ver, a mí me han tomado 6 años estudiar solamente cómo funciona el cuerpo físico, ¿no? Porque en esos 6 años llevas lecciones de histología, que es el estudio de las células, llevas lecciones de traumatología, ¿no? De el sistema articular, llevas anatomía general, etcétera. Entonces, si toma tanto tiempo aprender, ¿no? Además, porque necesitas tener muy buena memoria, aprender cómo funciona todo, cómo es posible que en 3 meses te ofrezcan un certificado en el que tú te hagas cargo de forma holística de una persona. Entonces, sí les sugiero que cuando acudan a algún terapeuta que tenga cualquiera de estas especialidades, infórmense un poco acerca de su experiencia, pero también acerca de cuánto tiempo ha estudiado. No tanto dónde, porque no va a ser lo mismo una persona que se vaya hasta la India a estudiar Ayurveda a una persona que lo haya hecho de forma virtual, pero durante 2 o 3 años, ¿no? Pienso que la formación puede ser igual de buena, pero es muy diferente el practicar allá que el practicarlo a distancia, ¿no? De todos modos, yo tendría más confianza en cualquiera de estas personas que ha estudiado por lo menos más de 2 años, a que venga una persona que me diga, he estudiado medicina ayurveda en 3 meses, ¿no? Entonces, valga la recomendación que si queremos tener realmente buenos resultados, acudamos a personas que tienen la conciencia de realmente saber qué están haciendo, a qué se están dedicando, porque es un compromiso, ¿no? Y nosotros, los que trabajamos en estas terapias, pues nos estamos prácticamente haciendo cargo de la otra persona. Entonces, solamente quería hacer este espacio breve para la recomendación y para entender por qué algunas veces hemos visto que no hay buenos resultados, ¿no? Generalmente es porque o no hemos ido al terapeuta adecuado o de repente no ha sido el manejo adecuado. Quedaríamos acá un ratito antes de pasar a la siguiente, como creo que integrando un poquito me animaría a decir que es más que un tip, ¿no? Sino una recomendación para poder ir, incluso creo que uno mismo, siendo quien tiene la experiencia, ¿no? Como sería en tu caso paciente tuya, si fuese el caso, también incluso uno mismo poder ir haciendo un escaneo. Creo que no es lo mismo que yo te consulte diciendo, me duele pero no sé qué, a que si yo pueda decirte, claro, me duele, pasa esto, me ocurre aquello. Entonces con eso uno también puede ir interactuando con el profesional, ¿no? Y ahí ir también decodificando esto que nos estabas compartiendo. ¡Wow! Si les parece, amigos, amigas, hacemos una pequeña pausa y retornamos en un ratito con la segunda parte de esta excelente masterclass. Ya volvemos.